avanzar. El día de hoy tenemos este tema que nos han estado solicitando referente al impacto que tiene el CFDI de nóminas relacionado básicamente con la declaración anual de reciclo. La realidad es que la propia autoridad le ha apostado a su sistema, va con un tema de precisión en cuanto a su sistema de recaudación. Recordemos que para el año 2023 no hubo un tema de reformas fiscales. Sin embargo, la autoridad con sus mecánicas o con sus facultades de comprobación y sus facultades de gestión, al fin del día, pues tiene las herramientas, tiene los mecanismos para buscar la mayor o los elementos más posibles para tener la mayor recaudación hacia el año 2023. Y bueno, básicamente el tema de la declaración anual, pues es uno de ellos. Dentro de esta figura tenemos, en especial en la declaración del reciclo, un tratamiento o un análisis dirigido hacia los CFDI de nómina, y también hay que tomar en cuenta que el gobierno ha estado aplicando una política fiscal y dentro de ello es un gasto fiscal. Y entiéndase por gasto fiscal no lo que va a erogar básicamente el gobierno por ciertas actividades, sino un gasto fiscal básicamente se detona cuando el gobierno deja de percibir cierta cantidad de dinero por un subsidio, por un crédito o algo relacionado hacia lo mismo. Hoy por hoy tenemos este efecto directamente en el subsidio al empleo. Es decir, el gobierno deja de percibir cierta cantidad de dinero ya que aplica este subsidio a cierto sector de trabajadores, a cierto nivel de ingresos, y bajo ese orden de ideas, el tema es que pues deja de recibir ese dinero la propia autoridad. Ha detectado esta misma que se han realizado prácticas de carácter indebido. Bajo este orden de ideas, la autoridad focalizará su revisión hacia el año 2023 en un punto que se llamará subsidio al empleo. Y para lo cual quisiera yo presentar básicamente este tema dentro de la propia declaración, cómo viene relacionado, y la realidad es que estamos en el momento oportuno para poder visualizar la información que tiene la propia autoridad contra lo que obra en nuestro expediente, es decir, en nuestra contabilidad, ya que la propia autoridad ha detectado que lo que obra en el expediente de la autoridad no corresponde con lo que le está manifestando, con lo que le está declarando el propio contribuyente. Es por ello que incluso este año, así como lo fue el año anterior, dio la oportunidad de que se cancelaran todos los CFDI del año 2022, en especial de nóminas, y que se volviera a hacer la recaptura de dicha información, a efecto de que pudiera o se pudiera conciliar la información que tiene el propio contribuyente contra lo que se ha manifestado a la autoridad. Y dentro de ello, pues básicamente la autoridad en la declaración de reciclo, pues está estableciendo un mecanismo de conciliación, un mecanismo de revisión, y es la parte que vamos a comentar el día de hoy. Entonces me voy directo hacia la parte de nóminas. Recuerden que es esta información que está presentando el de la voz, pues básicamente fue extraída del manual que emitió la propia autoridad a efectos de hacer el llenado de la declaración anual 2022. Pues básicamente dentro de uno de sus apartados tiene este tema de sueldos salarios asimilables a salarios. Y entonces es un tema y es un rubro dentro de la propia declaración que ya viene prellenado por la propia autoridad. Luego entonces el tema que tenemos que trabajar al día de hoy es conciliar toda la información, es decir, todo lo que hemos timbrado hacia la propia autoridad lo debemos de tener compaginado, lo tenemos que tener conciliado básicamente con nuestra contabilidad, y asimismo
contra lo que le hemos enterado de retenciones a la propia autoridad derivado de los CFDI que se han dado. En un momento más haremos el análisis de un CFDI de nóminas. Insisto, la propia autoridad está relacionada hacia o está orientada hacia el tema del subsidio al empleo en específico en este año 2023 por ese derecho que tiene el trabajador de aplicarlo hacia su impuesto sobre la renta. Sin embargo, insisto, bajo estas prácticas indebidas que ha detectado la propia autoridad, entonces sobre ese orden de ideas, ahí focalizará su revisión para este año 2023. Bueno, dentro de otras muchas revisiones que pretende aplicar la propia autoridad. Es por ello que incluso cada viernes hacemos estas pláticas, es de acuerdo a lo que nos van solicitando, nos van requiriendo en el transcurso de la semana. Tratamos de hacer un tema que dé aproximadamente para una hora o menos de una hora y podernos orientar, podernos ayudar como comunidad, que es lo que pretende realizar SODESA. Bueno, bajo este orden de ideas, pues ya vemos que en este apartado de sueldos y salarios ya viene la parte de la nómina prellenada, ya viene identificada e información que no se puede manipular por el propio contribuyente, es decir, no podemos tener acceso a dichos rubros para poder modificar las cantidades y establecer o manifestar lo que tenemos directamente relacionado en nuestra contabilidad. Una vez que la propia autoridad tiene esta información, es tema de empezarlo a conciliar contra lo que nosotros tenemos. Sin embargo, incluso empieza a relacionar aquí ya un tema de subsidio para el empleo. Y ya es un tema a detalle de cómo lo está considerando la propia autoridad. Y esto viene básicamente o lo toma o lo considera la propia autoridad de lo que le hemos timbrado en forma semanal, en forma quincenal, en forma mensual a la propia autoridad de los timbres del CFDI de nómina. Entonces aquí está esta información que ya obra en poder de la propia autoridad y bajo este orden de ideas pues va focalizando y va canalizando hacia la información que nosotros tenemos en nuestra contabilidad. Y bueno, básicamente lo que nosotros tenemos en nuestra contabilidad, en la estricta teoría, es lo que le estamos reportando a la propia autoridad. Ahora bien, aquí nos establece la propia autoridad dentro de este comunicado, pues que la información de este tema de sueldos y salarios se está considerando y para estos efectos también va a considerar un tema que se llama asimilables a salarios. Recordemos que la figura del asimilable a salarios es una opción que establece la ley del impuesto sobre la renta para efectos de determinarle a ciertos contribuyentes sin que haya una relación laboral, de poderle determinar el impuesto sobre la renta como si fueran sus trabajadores. Este tema se ha confundido o se ha querido confundir por algunos sectores empresariales y realmente pues la realidad es que es una práctica indebida que ha estado detectando la propia autoridad y que a través de este mecanismo está controlando, digo, ya lo viene haciendo de tiempo atrás. Hoy por hoy lo está detonando directamente en la declaración para efectos de que podamos conciliar dicha información. Ahora, recordemos que la misma información que obra en el expediente del SAT es la misma que obra en el expediente del Seguro Social, ya que también la propia autoridad está realizando, y me refiero al Seguro Social, está realizando cartas invitación, está realizando directamente invitaciones a los patrones para que corrijan o actualicen su situación ante el Seguro Social, ya que ha detectado que la información que se ha declarado al Seguro Social es imprecisa. Y precisamente con esta información que se le va presentando al Servicio de Administración Tributaria, el Seguro Social la está replicando. Y créeme que el Seguro Social ya tiene el panorama de lo que está sucediendo. Hoy por hoy ha detectado o va detectando algunos contribuyentes que realizan estas prácticas indebidas y derivado de ello, pues les ha determinado créditos fiscales por la omisión de cuotas obrero-patronales. Entonces hay que tener mucho cuidado y este es el impacto que se tiene en el tema del CFDI
de nóminas, ya que igual y en muchas ocasiones no le damos el debido cuidado, no tenemos o no le damos el debido interés relacionado a este sector, a esta sección de la declaración anual. Y el tema es que una vez que se haya presentado la declaración, pues es en el momento en el cual se está declarando, se está jurando, se le está estableciendo a la autoridad una verdad de nuestra contabilidad, una verdad de todos los hechos fiscales que sucedieron en el transcurso del año 2022. El punto de tener cuidado es que muchas veces tenemos información que presentamos a la propia autoridad y puede ser incluso imprecisa y no fue de manera dolosa. En ocasiones sí se presenta información imprecisa, pero con un carácter doloso. Entonces, hay que tener este debido cuidado, puesto que la autoridad tiene la facultad de poder querellarse ante la fiscalía y el tema ya no sería de corte administrativo, sino entonces tendríamos que estar en un tema de corte penal. ¿Y por qué me refiero y por qué hago este comentario? Bueno, tomemos en cuenta que esta información lo único que está haciendo la autoridad es replicarla de los FDI que tenemos nosotros contra lo que se le ha declarado a la propia autoridad. Ahora lo que hace la autoridad es nos replica esta información para efectos de que nosotros la conciliemos, ya sea con los propios FDI que hemos emitido, y lo más importante y más allá de ello, no con esos FDI emitidos, sino con la contabilidad, con los registros contables, porque esa es la parte medular, ese es el génesis de toda esta situación, de dónde nace, de dónde emana dicha información. Recordemos que, bueno, al fin del día, el CFDI, pues ya es un reporte de lo que se hizo, de lo que se desarrolló, de las operaciones que se dieron día a día en nuestra empresa y se registraron en la contabilidad. El CFDI es un reporte que se le envía a la propia autoridad indicándole lo que vamos realizando en forma periódica. Incluso esta información la propia autoridad lo va a tomar de las declaraciones mensuales, de lo que se le ha declarado mes con mes a la propia autoridad. Ahora bien, lo que tenemos que hacer de primera instancia, si es que tenemos pagos pendientes al mes de diciembre del año 2022, lo primero que tenemos que hacer es actualizar dicha información, ya que si en dado caso no hemos realizado el pago de las retenciones, y he aquí el tema por lo que me refería de un carácter administrativo y un carácter penal, ya que las retenciones no se le pueden quedar a deber a la propia autoridad, ya que al fin del día se concluye que es un impuesto que no corresponde directamente a la empresa como un impuesto directo, sino que su función es como retenedor y responsable solidario, es decir, le retiene al trabajador y con ese dinero se lo tiene que enterar a la propia autoridad. Entonces, es esta característica, en especial, dos impuestos medulares, que son los retenidos y el impuesto al valor agregado. Es un punto donde la propia autoridad focaliza su atención, ya que, insisto, la propia autoridad establece y concluye que ese dinero no es del contribuyente, por lo cual no tiene por qué estarse financiando con ese recurso. Bajo este orden de ideas, entonces, la mecánica que está tomando la autoridad y el control que llevará hacia los CFDI y lo que se esté declarando, pues es lo que se haya manifestado, lo que se haya enterado directamente en la parte de las retenciones que se presentaron mes con mes hacia la propia autoridad. Es por ello, e insisto, que muchas veces tenemos los CFDI, timbramos y en ocasiones no estamos presentando las declaraciones mensuales. En ese momento, no obstante que esté timbrado, pues ya se cumplió con ese requisito, pero no se ha cumplido con el requisito fundamental de el entero de las retenciones directamente presentadas hacia la propia autoridad. También es de mencionar en este formato, bueno, vamos viendo ya el concentrado, el control que va teniendo la propia autoridad y hasta incluso va estableciendo un tema de no deducibles, sueldos y salarios no deducibles. Recordemos, y esto lo hemos manifestado cuando hemos dado el curso de sueldos y salarios, donde entramos al rubro de los viáticos. Y en ocasiones hemos advertido, hemos detectado que empresas no
cumplen con el requisito de timbrar el viático, es decir, no se están timbrando los viáticos, y es un requisito indispensable para efectos de que no se considere ingreso acumulable para el trabajador. Bajo ese orden de ideas, tenemos que hacer la manifestación y tenemos que llevar el control, ya que la propia autoridad en el propio sistema detonará esa información y derivado de ello, incluso si no hemos cumplido con los ordenamientos correspondientes, la propia autoridad en su plataforma, en su formato, establecerá un rubro, una cantidad de no deducible en el rubro de sueldos y salarios. Tenemos, como les manifestaba aquí, el tema de los asimilables, el tema de la parte de la nómina de los no deducibles, ya el concentrado ya, al fin del día de esta parte de la nómina deducible y la nómina no deducible, es decir, cuánto va a aplicar deducibilidad para el patrón, para la empresa. Por el otro lado, tenemos también, ya lo habíamos mencionado anteriormente, este tema del control del subsidio para el empleo. ¿Cuánto se ha acreditado? ¿Cuánto se le ha pagado? Incluso nos lo va a manifestar la propia autoridad dentro de este rubro. ¿Cuánto se le ha pagado al empleado por este concepto del subsidio para el empleo? Ya que también la autoridad ha encontrado esta práctica donde se aplica un subsidio para el empleo y al fin del día ese subsidio por disposición o por ministerio de ley se le tiene que entregar al trabajador. Sin embargo, por las malas prácticas, algunas empresas no entregan ese subsidio para el empleo al propio trabajador. Sin embargo, sí lo aplican en la disminución de su impuesto sobre la renta. Lo que hace la propia autoridad a partir de este año y en esta declaración en específico nos va a establecer cuánto fue el subsidio pagado en la nómina del ejercicio. Es otro control que debemos de llevar. Nótese que aquí ya incluso la autoridad está hablando de dos conceptos, un subsidio causado y un subsidio pagado. Y ese control es específico para efectos de detonar este control a nivel nacional. Insisto, donde se está focalizando y por tema de políticas fiscales van a ir a un tema de gasto fiscal. Insisto, gasto fiscal se considera técnicamente aquel ingreso que está dejando de percibir directamente el Estado, directamente el gobierno, por aplicar un subsidio directamente hacia los gobernados. Un caso específico de ello, y queda claro, es el subsidio al impuesto al IEPS, en especial de las gasolinas. En el año 2022, la autoridad por este subsidio a las gasolinas dejó de percibir aproximadamente 40,000 millones de pesos. Para que lo podamos dimensionar, es más o menos lo que gastaría una Secretaría de Estado. Es decir, en esa magnitud se presenta esta información. Es por ello que la autoridad, insisto, no se presentaron reformas fiscales para el año 2022 y derivado de ello, entonces la autoridad buscará la forma de incrementar este tema de recaudación. Bueno, esto es lo que nos está pidiendo básicamente, dentro de otras información, la declaración del reciclo para el año 2022. Ahora vamos a pasar a un segundo tema y vamos a ver directamente qué está sucediendo y por qué la propia autoridad le está poniendo especial énfasis en este rubro. Denme un segundo para subir la siguiente. Básicamente lo que tenemos, la parte que debemos de tener cuidado del CFDI de nóminas, y en especial el tema relacionado con el subsidio al empleo, es de la siguiente forma. Aquí tenemos básicamente a una persona que tiene un sueldo quincenal de 2,500 pesos. Recordemos que para efectos de la determinación del impuesto nos dan la opción de que se pueda determinar en forma semanal, en forma decenal o en forma mensual. Incluso la propia autoridad nos provee de las tablas correspondientes. Sin embargo, el artículo 96 de la Ley del Impuesto sobre la Renta es preciso y establece que el impuesto definitivo a enterar
será de manera mensual. No obstante que hayamos hecho cálculos semanales, decenales o mensuales, bueno, en el mensual quedará el ajuste correspondiente, es necesario hacer un ajuste mensual y ahí tendremos un ajuste al subsidio para el empleo y es esta parte que va a ir visualizando la propia autoridad para efectos de saber si estamos entregando un recurso debido o indebido al propio trabajador y más allá de ello, que le estamos aplicando hacia el impuesto sobre la renta como empresa y es un dinero que la propia autoridad ha dejado o está dejando de percibir. Bajo este orden de ideas, pues tenemos básicamente aquí el tema de un salario, le aplicamos la tabla mensual y también hay que recordar incluso que dentro de los propios sistemas que utilizamos de nóminas, hay algunos que nos dicen si se va a hacer el ajuste o no se hace el ajuste. Hay que explorar perfectamente bien esos sistemas, ya que los mismos están programados para hacer los ajustes correspondientes y en estricta teoría tendría que, como su nombre lo dice, ajustar el tema de la nómina. ¿Dónde se ajustaría? Bueno, bajo este esquema y en este ejemplo tenemos una persona que recibe un salario de 2,500 al momento en el cual se le aplica la tabla quincenal, pues se advierte incluso en este caso que más allá de que se le determine un impuesto que es de 150 pesos, va a tener un subsidio al empleo de 160, es decir, va a tenerle que entregar la empresa al trabajador 9.75 pesos más los 2,500 y es lo que la propia autoridad tiene en la relación donde vimos en la declaración anual la parte del subsidio al empleo que la propia empresa le pagó al propio trabajador. El tema no se presenta en este momento, ya que cuando elaboramos el CFDI de nóminas, pues básicamente la información está correspondida. Es decir, tenemos un salario de 2,500, aquí está el total de 9.75, que es el subsidio para el empleo que se le está entregando al trabajador. Tenemos el tema de otras deducciones por 100 pesos y bueno, básicamente en específico nos referimos al seguro social. También es importante empezar a suministrar, y es aquí la parte de las imprecisiones que empieza a detectar la autoridad, ya que de acuerdo a lo que le estamos informando nosotros, no corresponde contra lo que al momento de que lo detona la propia autoridad, no se detona la información que la autoridad está esperando percibir y derivado de ello, por eso se establece la opción de que se cancelen todas las nóminas y se vuelvan a timbrar, ya que esos 9.75 se descargarán dentro del CFDI de nóminas a través del 02 y se le establecerá directamente a la propia autoridad que es un subsidio al empleo efectivamente pagado de 9.75. Adicionalmente, se le informará que hubo un subsidio causado de 100.60. Entonces, ya estamos manejando o ya estamos considerando dos elementos, un subsidio para el empleo pagado y un subsidio para el empleo causado o determinado. La realidad es que este subsidio para el empleo se determina de las tablas correspondientes y aquí tenemos el subsidio para el empleo causado, que son 160, y esto básicamente, si lo podemos verificar en la tabla para el subsidio para el empleo, pues tenemos básicamente los 160.35 que le corresponden directamente al trabajador, pero este es el causado, es decir, no es el subsidio que se le va a pagar, es lo que se va a acreditar contra el impuesto sobre la renta causado por el trabajador y al fin del día, una vez que se haga el acreditamiento, tenemos un resultado de 9.75, que es lo que se le tendrá que entregar directamente al trabajador.
como se puede observar, esta información se le presenta directamente a la autoridad y se le informa del mismo. El tema se presenta en la segunda quincena, ya que la propia disposición es clara y te establece que la causación del impuesto será de forma mensual, no de forma quincenal, no de forma decenal. Bajo este orden de ideas, entonces, lo que va a tener que hacer la empresa es considerar básicamente todo lo que recibió directamente el trabajador durante el mes correspondiente, y una vez que haya considerado el importe que recibió en todo el mes, entonces en ese momento le aplicará la tabla mensual. Ese es el ajuste que se tiene que hacer al final de cada uno de los meses. ¿Y por qué le llamo ajuste? Porque si bien es cierto, ya que se visualiza en este caso, pues el trabajador al fin del día recibió 7,400, es decir, incluso en la segunda quincena recibió un bono. Normalmente o en forma ordinaria hubiese recibido en la segunda quincena otros 2,500. Sin embargo, recibió un bono y al fin del día queda con 7,400. Al momento en el cual se hace el tema del ajuste mensual o el cálculo mensual, pues se advierte que más allá de ello, incluso ya que se está haciendo el impuesto, más allá de ello, en lugar de que el trabajador ya en el mes tenga que recibir otra cantidad del subsidio para el empleo, pues se presenta aquí un tema que ya no genera subsidio para el empleo, más allá de generar un subsidio para el empleo, ya tiene un impuesto a cargo que es el que se le debe de retener en la segunda quincena por el ajuste del mes que se hizo. Y si se puede verificar, pues vamos ya a la tabla de subsidio para el empleo mensual. Su ingreso es de 7,400, ya se encuentra directamente en el último renglón y del cual ya no tiene derecho al subsidio para el empleo. De tal suerte que entonces, más allá de que el trabajador tenga el derecho de recibir subsidio para el empleo, el subsidio para el empleo que se le entregó en la primera quincena, que fue de 9,75, se le tendrá que descontar, ya que no tenía derecho al mismo. Y este es el tema del ajuste, donde hemos detectado que algunas empresas no están corriendo el ajuste correspondiente, y entonces lo que hacen que aplican la tabla de la segunda quincena, y lo que de acuerdo a la segunda quincena, si da un saldo a cargo, se lo entregan a la autoridad. El tema es que no le descuentan los 9,75 que se le entregaron en la primera quincena. Y en estricta teoría, esos 9,75 no tendría por ya al final de mes no tendría por qué haberlo recibido el trabajador. E incluso esos 9,75 se aplican ya en forma mensual contra el impuesto sobre la renta a cargo de la propia persona moral, ya que recordemos que es el derecho que tiene la propia empresa por el hecho de haber pagado el subsidio para el empleo. Bueno, el punto importante, y para empezar a hacer el cierre de la plática del día de hoy, pues bueno, viene en el recibo de nóminas. Y bajo esta mecánica tenemos aquí dos elementos. Un elemento de ajuste por tablas y también un elemento práctico. Es decir, en la segunda nómina no le vas a sumar aquí al fin del día los 7,400. Él ya recibió la primera nómina de 2,500. La segunda nómina será de 4,900. Sin embargo, si nos damos cuenta, tenemos aquí un total de deducciones y un total de otros pagos. Nos vamos a ir a la parte de abajo para hacer el análisis correspondiente. Y dentro de este tema de otros pagos, vamos a tener que empezar a aplicar la 0,1, que es la que corresponde tradicionalmente,
La 02, el impuesto sobre la renta que le corresponde directamente del mes, es decir, realmente tiene que pagar 444.38 de impuestos sobre la renta que se genera por el periodo acumulado. Ahora, lo importante viene en esta parte, que al fin del día se le va a tener que descontar a la propia, al propio contribuyente, al propio trabajador, los 9.75. Es decir, esos 9.75 que se le entregaron en la primera quincena, en la segunda, y es el ajuste, y todo esto tiene que ver precisamente con la información que se está presentando y que se está detonando en la declaración anual, ya que la propia autoridad tiene un recuadro específico para el tema de subsidio para el empleo, y es el momento en el cual va a ser las conciliaciones correspondientes a efectos de saber si realmente el patrón, el contribuyente empresa está realizando el ajuste correspondiente, y bajo este orden de ideas le está enterando el impuesto en forma correcta a la propia autoridad de primera instancia, y por el otro lado, que no esté aplicando un subsidio al empleo contra el impuesto sobre la renta en forma indebida. Este importe se lleva controlado y dice la propia autoridad, bueno, dime cuánto es el ISR ajustado por el subsidio, son 150 pesos, que estos 150 pesos, recordemos que fue el impuesto sobre la renta que salió en la primera quincena. Aquí lo tenemos, ISR. Bueno, ahí te dice ajustado, ¿por qué? Porque al fin del día no se le descontaron los 150 pesos al trabajador, y más allá de que se le hayan descontado los 150, se le otorgaron 9.75 del subsidio para el empleo. Es por eso que en este caso, y aquí viene la parte vertebral, es donde se le tiene que informar directamente a la autoridad de los 9.75 que realmente la empresa se los está descontando al trabajador, y al fin del día se los está enterando directamente a través del impuesto sobre la renta mensual a la propia autoridad, y por el otro lado que la propia empresa no vaya a utilizar estos 9.75 como un tema de subsidio al empleo pagado y lo quiera restar y lo quiera disminuir básicamente del tema del impuesto sobre la renta directo a cargo de la propia empresa. Esta información que consideramos que es prudente, y por eso la tomamos para poderla compartir el día de hoy con ustedes, ya que estamos al cierre de la declaración anual de personas morales, y dentro de ellas se incluye la de reciclo, es decir, a más tardar el último día del mes de febrero, y lo importante es que estamos en el tiempo adecuado para poder hacer todos los ajustes, todas las precisiones relacionadas directamente hacia este rubro, para efectos de que cuando se presente la información a la autoridad corresponda, no con lo que hayamos timbrado, porque esto es lo que está tomando la autoridad, claro está, sino con lo que obre directamente en nuestra contabilidad. También queremos hacer mención que no hay que confiarnos, ya para empezar a hacer el cierre del día de hoy, no hay que confiarnos con el tema de la declaración de personas morales reciclo, ya que si hacemos un análisis, y si no has tenido oportunidad de hacerlo, te invito a que ya ingreses a la propia declaración. Es un sinnúmero de información que está pidiendo, y el tema es, e insisto, considero que estamos en el tiempo límite para poder procesar toda la información correspondiente. Esto es con el objetivo de poder presentar en tiempo y forma la declaración correspondiente, ya que si, como pudimos observar en este caso práctico, tenemos retenciones omitidas, no hemos presentado pagos provisionales, claro está que la propia declaración va a venir incompleta, ya que el tema de los ingresos ya vienen prellenados. El tema de las deducciones en cuanto a sueldos y salarios ya viene prellenado. El tema de la deducción en cuanto a honorarios ya viene prellenado. El tema de deducción en cuanto a honorarios y arrendamiento también ya viene prellenado, y también se establece
bajo una lista los pagos que se han realizado y derivado de ello de los pagos de las retenciones, es la habilitación que se le está dando para efectos de aplicar la deducción correspondiente. Pues bueno, siendo las 11:57 horas Ciudad de México, damos por cerrada esta plática de el impacto que tiene el CFDI de nóminas directamente en la declaración anual del año 2022. Procederé a hacer la apertura del chat por si hay algunas preguntas. Dice Laura, no pueden, nos pueden enviar el material, eso es definitivo. En este momento se los estamos mandando. El expositor pidió un momento, van a cambiar la presentación. Ah, ok, perfecto. Pues bueno, este material definitivo es en este momento que está terminando el de la voz, a través del medio por el cual te contactaste a este curso, vamos a hacerte llegar tu material correspondiente. Pues bueno, por mi parte es la información que tengo para ustedes el día de hoy, este viernes, y no me resta más que agradecerles que hayan confiado en el de la voz, que al fin del día nos hayan otorgado esta hora por su parte, y también comentarles que tenemos un grupo de WhatsApp, y dentro de ese grupo de WhatsApp, al fin del día, quien quiera ingresar, pues compartimos información de manera o de forma en cuanto al tema contable, en cuanto al tema fiscal, en cuanto al tema legal. No nos metemos a otro tipo de temas, ya que no es el objetivo, no es el fin que se busca en este grupo. El tema es poder ayudarnos como comunidad entre nosotros y poder compartir el impuesto correspondiente, la información correspondiente, perdón. Asimismo, les comentamos que vamos a tener nuestro curso de declaración anual Reciclo Personas Morales. Este lo tuvimos el día de ayer en línea y lo vamos a tener en 15 días, de este sábado al otro, en forma presencial en la Ciudad de México, a un par de cuadras del monumento al Ángel. Ahí estaremos presentes para llevar a cabo este curso de declaración anual Personas Morales Reciclo, donde haremos un análisis de los ingresos, de las deducciones. Digo, ayer se tornó muy interesante esta plática y veremos el formato al 100% de la información que está requiriendo para efectos de que tengan ustedes la herramienta adecuada y bajo ese orden de ideas poder presentar la información en tiempo y forma. Pues bueno, no me resta más que agradecerles, les deseo un extraordinario viernes y un excelente fin de semana. Muchísimas gracias por todo.